Evangelio de hoy, miércoles 26 de marzo de 2025. Primera lectura, Deuteronomio, capítulo 4, versículos 1 y de 5 al 9. Y ahora, Israel, escucha los preceptos y las normas que yo os enseño para que las pongáis en práctica, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que os da Yahvé, Dios de vuestros padres. Mira, como Yahvé mi Dios me ha mandado, yo os enseño preceptos y normas para que los pongáis en práctica en la tierra en la que vais a entrar para tomarla en posesión. Guardadlos y practicadlos, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, que cuando tengan noticia de todos estos preceptos, dirán: cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Y, en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca como lo está Yahvé nuestro Dios siempre que le invocamos? ¿Y cuál es la gran nación cuyos preceptos y normas sean tan justos como toda esta ley que yo os expongo hoy? Pero ten cuidado y guárdate bien, no vayas a olvidarte de estas cosas que tus ojos han visto, ni dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Enséñaselas, por el contrario, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Glorifica al Señor, Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Proclamación del Evangelio de Jesucristo, según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde de la ley sin que todo suceda. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Palabra de la salvación. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas, amada comunidad en Cristo, hoy la palabra de Dios nos habla con una fuerza especial. Moisés nos recuerda que los mandamientos son camino de vida. El Salmo nos invita a alabar a Dios por sus maravillas. Y Jesús en el Evangelio nos revela que Él no vino a abolir la ley, sino a llevarla a su plenitud. En un mundo que muchas veces olvida a Dios, ¿estamos dispuestos a ser luz? ¿A vivir y enseñar su amor con fidelidad? El pasaje de Deuteronomio 4:1, 5 a 9 es una de las exhortaciones más significativas de Moisés al pueblo de Israel en el umbral de la tierra prometida. Este discurso no solo establece las bases de la relación entre Dios y su pueblo, sino que también revela principios eternos sobre la obediencia, la sabiduría divina y la misión de Israel en el mundo. Para comprender plenamente su profundidad, es necesario explorar su contexto histórico, su estructura literaria, su significado teológico y su aplicación para la vida espiritual tanto del antiguo Israel como del creyente contemporáneo. El libro del Deuteronomio se sitúa en un momento crucial de la historia de Israel.
Después de 40 años de peregrinación por el desierto, la generación que había salido de Egipto bajo el liderazgo de Moisés había muerto, excepto Josué y Caleb. Ahora, una nueva generación se prepara para cruzar el río Jordán y tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Moisés, sabiendo que su muerte está cerca, reúne al pueblo y les dirige una serie de discursos que constituyen el núcleo del Deuteronomio. En este contexto, el capítulo 4 marca el inicio de una exposición detallada de la ley. Moisés no está simplemente repitiendo normas, sino que está reinterpretando y aplicando los mandamientos dados en el Sinaí a una nueva generación que está a punto de enfrentarse a un cambio radical. La transición de una vida nómada en el desierto a una vida sedentaria en una tierra fértil, pero también llena de tentaciones espirituales. Deuteronomio 4, 1-9. No es solo un discurso antiguo, sino una palabra viva que desafía al creyente a vivir en fidelidad, sabiduría y testimonio. Al igual que Israel, estamos llamados a recordar las obras de Dios, obedecer su palabra y transmitirla a las futuras generaciones. En Cristo, esta ley alcanza su plenitud, invitándonos a una relación íntima con el Dios que siempre está cerca. El Evangelio de Mateo 5:17-19 representa una de las declaraciones más fundamentales de Jesús sobre su relación con la ley mosaica y la tradición profética de Israel. Estas palabras, pronunciadas en el contexto del Sermón del Monte, establecen los principios hermenéuticos que guiarán toda la enseñanza de Jesús y posteriormente la interpretación cristiana del Antiguo Testamento. Para comprender la profundidad de este pasaje, es necesario analizarlo desde múltiples perspectivas: su contexto histórico en el judaísmo del primer siglo, su estructura literaria dentro del Evangelio de Mateo, el significado preciso de sus términos clave en griego y hebreo, su desarrollo en la tradición teológica de la Iglesia y sus implicaciones prácticas para la vida cristiana hoy. El contexto inmediato de estas palabras es crucial. Jesús está hablando a una audiencia judía que vivía bajo la ley mosaica y esperaba un Mesías que cumpliera las promesas divinas. Algunos grupos judíos contemporáneos, como los esenios, insistían en una observancia estricta de la ley, mientras que otros adoptaban interpretaciones más flexibles. En este ambiente, la declaración de Jesús sobre su actitud hacia la ley y los profetas no era meramente teórica, sino que respondía a expectativas concretas y afectaba la vida diaria de sus oyentes. Cuando Jesús dice, «No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas», el verbo abolir, katalisai en griego, tiene un peso particular. En el lenguaje jurídico de la época, este término se usaba para referirse a la revocación de tratados o la derogación de leyes. Jesús está rechazando explícitamente cualquier acusación de que su enseñanza representa una amenaza para la autoridad de las escrituras hebreas. Al contrario, su misión es dar cumplimiento, plerosai, un concepto rico en significado que abarca varias dimensiones interrelacionadas. El cumplimiento que Jesús trae opera en tres niveles principales. Primero, hay un cumplimiento mesiánico de las profecías. Jesús es el cumplimiento vivo de todas las anticipaciones y figuras del Antiguo Testamento. Segundo, hay un cumplimiento ético. Jesús lleva la obediencia a la ley a su perfección, como se verá en las 6 antítesis que siguen inmediatamente. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Tercero, hay un cumplimiento ontológico. En la persona misma de Jesús, la voluntad de Dios, revelada en la ley, alcanza su expresión plena y definitiva. La afirmación sobre la permanencia de la ley
hasta que pasen el cielo y la tierra utiliza un lenguaje hiperbólico común en la retórica rabínica para enfatizar la estabilidad de la revelación divina. La referencia a la I, Yod, la letra más pequeña del alfabeto hebreo, y el tilde, Keraya, los pequeños adornos de las letras, muestra el respeto absoluto de Jesús por cada detalle de la Escritura. Esto no significa un legalismo minucioso, sino que indica cómo en Cristo toda la Escritura, hasta sus aparentes pequeños detalles, encuentra su significado pleno. El versículo 19 introduce una dimensión comunitaria y pedagógica crucial. La grandeza en el reino de los cielos se mide por la fidelidad en guardar y enseñar los mandamientos. Esto establece un principio fundamental para la vida de la Iglesia. La autoridad para enseñar deriva de la obediencia a lo enseñado. Jesús critica así a aquellos líderes religiosos que dicen pero no hacen. Mateo 23:3, mientras exalta a quienes viven y transmiten fielmente la palabra de Dios. La recepción de este texto en la Iglesia primitiva fue decisiva para resolver la crisis sobre la relación entre la ley mosaica y los creyentes gentiles. El Concilio de Jerusalén, Hechos 15, entendió que el cumplimiento, traído por Jesús, significaba que los ritos ceremoniales de la ley, como la circuncisión, no eran obligatorios para los cristianos no judíos, mientras que los principios morales permanecían en toda su vigencia. Los padres de la Iglesia desarrollaron esta intuición. San Agustín, por ejemplo, distinguió entre los aspectos morales, ceremoniales y judiciales de la ley, explicando cómo Cristo cumple cada categoría de manera diferente. Los mandamientos morales, como los 10 mandamientos, conservan su validez permanente. Los ritos ceremoniales encuentran su cumplimiento en los sacramentos de la Nueva Alianza, y las normas judiciales del antiguo Israel son reinterpretadas a la luz de la ley del amor. En la teología medieval, Santo Tomás de Aquino profundizó esta comprensión al explicar cómo la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. La ley nueva del Evangelio no anula la ley natural expresada en el Antiguo Testamento, sino que la eleva al infundir en los corazones la caridad del Espíritu Santo. La Reforma protestante, especialmente en la tradición luterana, enfatizó el uso pedagógico de la ley como guía que lleva a Cristo. Al mismo tiempo, el Concilio de Trento reafirmó la permanencia de los 10 mandamientos como norma de vida para los cristianos. Las implicaciones prácticas de este pasaje para la vida cristiana son profundas. Primero, nos enseña a valorar el Antiguo Testamento no como un texto obsoleto, sino como parte integrante de la revelación divina que encuentra su clave interpretativa en Cristo. Segundo, nos llama a una obediencia que no es servil, sino filial, guiada por el Espíritu más que por el mero legalismo. Tercero, nos desafía a vivir y enseñar los mandamientos con integridad, sabiendo que nuestra fidelidad en lo pequeño es camino de grandeza en el reino. En un mundo donde muchos ven los mandamientos como limitaciones opresivas, Jesús revela que son expresión del amor sabio de un Padre que desea nuestra plenitud. La verdadera libertad no consiste en rechazar la ley, sino en cumplirla con el corazón renovado por la gracia. Como escribió San Agustín, ama y haz lo que quieras, porque el amor auténtico nunca contradice los mandamientos, sino que los vive en su espíritu más profundo. Mateo 5:17-19 sigue siendo así un faro que ilumina la relación entre gracia y ley, entre continuidad y novedad, entre Antiguo y Nuevo Testamento. Nos muestra a Cristo no como un revolucionario que rechaza la tradición, ni como un conservador que se aferra al pasado, sino como el Hijo Eterno que revela el sentido pleno
de todo lo que Dios ha dicho. En él, la ley se convierte en evangelio, el mandamiento en camino de amor y la obediencia en participación de la vida divina. Este pasaje funda así una espiritualidad que evita tanto el rigorismo farisaico como el laxismo antinomiano, invitándonos a una fidelidad creativa que discierne en cada precepto la voz del Padre que nos llama a la plenitud de vida en su reino. La grandeza en el reino de los cielos no se mide por la innovación arbitraria ni por la repetición mecánica, sino por esa obediencia amorosa que sabe encontrar en la letra de la ley el espíritu de filiación que clama: Abba, Padre. Queridos hermanos y hermanas, amada comunidad en Cristo, unámonos ahora en oración, con el corazón abierto, para que estas palabras no se queden solo en nuestros oídos, sino que transformen nuestras vidas. Levantemos juntos nuestras voces al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre misericordioso, Dios fiel, hoy nos reunimos ante ti como hijos amados, conscientes de que tus mandamientos no son cadenas, sino alas que nos elevan hacia ti. Por la voz de Moisés, Deuteronomio 4, nos llamas a escuchar, a guardar y a transmitir tu ley. Pero Señor, ¿cómo no temblar ante esta misión? Vivimos en un mundo que rechaza tus caminos, que llama libertad al egoísmo y progreso al olvido de ti. Danos la valentía de ser testigos como Israel, para que, al ver nuestras obras, el mundo exclame: verdaderamente este pueblo tiene un Dios cercano. Por el canto del Salmo 147, te glorificamos, Jerusalén celestial, porque reforzaste nuestras puertas, nos proteges del mal, bendijiste a nuestros hijos, das vida a nuestras familias, enviaste tu palabra, Jesús, el Verbo hecho carne. Qué grande eres, Señor. Mandas la nieve como lana y cuentas las estrellas, pero también te inclinas para sanar nuestro corazón quebrantado. Por las palabras de Jesús, Mateo 5:17-19, gracias porque no nos dejaste huérfanos, sino que viniste a cumplir la ley con tu amor. Ayúdanos, Señor, a no ser como aquellos que minimizan tus mandamientos. Esto es cosa del pasado. Enseñan con soberbia. Yo sigo solo lo esencial. Que seamos más bien discípulos fieles en lo pequeño, porque tú nos dijiste: el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino. Madre María, que dijiste: hágase a la palabra. San José, guardián silencioso de la ley divina. Ángeles y santos, que vivisteis esta fidelidad, rogad por nosotros. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, nuestro Emmanuel, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos en Cristo, llegamos al final de este encuentro con la palabra viva de Dios. Antes de despedirnos, te hago 3 invitaciones especiales. Deja tu amén en los comentarios. ¿Cuál pasaje de hoy resonó más en tu corazón? ¿El llamado de Moisés en Deuteronomio 4? ¿La alabanza del Salmo 147? ¿O las palabras de Jesús en Mateo 5:17-19? Escribe amén, pina tu versículo favorito y edifiquemos juntos esta comunidad de fe. Guarda este video en tus favoritos, así cuando el mundo te diga que los mandamientos son cosa del pasado, tendrás esta reflexión para renovar tu convicción. Compártelo con alguien que necesite esta luz. ¿Un familiar alejado? ¿Un amigo en crisis? ¿Tu grupo de catequesis? Que esta palabra corra como el Salmo dice, veloz por la tierra. Activa la campanita para no perderte nuestras próximas reflexiones. Cada semana profundizamos el Evangelio con aplicaciones prácticas para tu vida. Recuerda, Dios cumple lo que promete. Como dijo Moisés, ¿qué nación tiene un Dios tan cercano? Él está contigo en cada paso, incluso ahora mismo.
Hasta la próxima, familia en la fe. Que la paz de Cristo te acompañe.